Vía, La Pata Sola, Leyenda de Colombia, Historia Real. Mi nombre es Alexis y quiero compartir contigo una experiencia escalofriante que viví durante mi visita a casa de mis abuelos en Colombia. Junto a mis primos, decidimos pasar unos días de diversión y descanso, pero nunca imaginé que nos enfrentaríamos a la terrorífica leyenda de La Pata Sola. Después de pasar horas jugando videojuegos, finalmente nos dirigimos a nuestra habitación. Mis primos y yo estábamos en la misma habitación. La emoción de estar en una casa antigua rodeada de historias y tradiciones, creaba un ambiente misterioso y cautivador. A medida que nos acercábamos a la ventana de la habitación, pudimos ver una oscuridad espesa que cubría el paisaje. Sentimos temor al ver por la ventana, así que decidimos cerrar las cortinas. Nos acostamos en nuestras respectivas camas, con la esperanza de poder dormir pronto y superar esta extraña sensación. Pasaron algunos minutos antes de que finalmente la habitación quedó en silencio y nos dormimos en ese instante, pero de repente fui despertado por un inquietante sonido que provenía del exterior. Me levanté rápidamente, tratando de identificar de dónde provenía ese ruido. Caminé sigilosamente hacia la ventana y lo que vi me dejó petrificado. Allí, justo fuera de la casa, estaba la figura de La Pata Sola, una criatura malévola del folclore colombiano. La leyenda cuenta que es el alma de una mujer que fue castigada por sus malas acciones y se le condenó a vagar por la eternidad con una sola pata, buscando venganza. La Pata Sola estaba parada frente a la puerta principal, emitiendo una aura oscura y amenazadora. Su rostro era una mezcla de dolor y rabia, y su única pata retorcida exudaba un hedor a putrefacción. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y su risa seca y estridente se escuchaba por toda la casa. Por un momento, sentí que mi corazón se detenía. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla, pero pronto grité de miedo y mis primos se levantaron de un salto. Les expliqué lo que estaba sucediendo y en cuanto la vieron tuvimos la reacción de salir a llamar a nuestros abuelos. La criatura emitió un alarido ensordecedor cuando nos vio, y comenzó a avanzar hacia nosotros, pero mi abuela oyó nuestros gritos y salió de su habitación y se dirigió a la criatura. Le dije unas palabras que no recuerdo por el shock, pero inmediatamente se fue. Desde ese día, la leyenda de La Pata Sola quedó grabada en nuestras mentes y nuestros corazones. Mis primos y yo, que hoy en día ya somos mayores, recordamos esa historia con mucho temor, pero también con la duda de lo que le habría dicho la abuela para que esa criatura huyera. El Santuario de las Sombras. Me llamo Martín y he sido chofer de la línea 7 en Tucumán durante más años de los que puedo recordar. Durante mis noches al volante, he experimentado situaciones inquietantes, pero ninguna como aquella que me hizo dudar de mi propia cordura. Cada madrugada, cuando la ciudad se sumía en la oscuridad, me encontraba al mando del colectivo que recorría las calles desiertas. Sin embargo, había una parada que siempre me helaba la sangre, la misma donde Gladys del Carmen Arias sufrió su trágico destino. La joven había sido brutalmente asesinada en un descampado de la zona de Colombia al 3600. Sus perpetradores la dejaron atada en un árbol hasta que unos niños que se encontraban jugando hallaron su cuerpo. Por esto, entre mis compañeros circulaba una leyenda urbana que no dejaba de atormentarme. Se decía que en el último asiento del colectivo aparecía una figura femenina, una mujer que tocaba el timbre con suavidad y descendía en la parada maldita. Aquella parada, donde la gruta en honor a Gladys brillaba entre las sombras, se convertía en el epicentro de un encuentro sobrenatural. Fue en una noche particularmente oscura cuando ocurrió. El trayecto transcurría con la monotonía habitual hasta que, de repente, en medio de una unidad totalmente vacía, sentí una presencia en el último asiento. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras mi mirada se encontraba con la figura de una mujer, vestida de blanco y con un velo que apenas dejaba entrever su rostro. Incrédulo, continué mi ruta, pero la presencia persistía. Sentí el ligero roce de su mano al tocar el timbre. Mis manos temblaban en el volante mientras me acercaba a la parada maldita. La figura se levantó con gracia y descendió en silencio. El eco de sus pasos resonaba en mi mente mientras miraba la gruta iluminada en honor a Gladys. La historia de la joven martirizada se desplegaba ante mis ojos como una sombra vengadora.
Mis pensamientos se enredaban con la creencia de que acababa de encontrarme con el espíritu de Gladys del Carmen Arias. Las noches subsiguientes se volvieron un torbellino de emociones. Cada vez que me acercaba a la parada, sentía un nudo en el estómago. La figura regresaba, siempre en el último asiento, como una aparición que desafiaba las leyes de la lógica y la realidad. No podía escapar de la sensación de ser testigo de algo más allá de lo terrenal. Los relatos sobre las muertes extrañas de los asesinos de Gladys, todos ellos fallecidos de forma inesperada, resonaban en mi mente, alimentando la creencia de que ella buscaba justicia desde el más allá. La historia de Gladys del Carmen Arias persiste como un eco en mi mente, un enigma que desafía la explicación lógica y me sume en la incertidumbre de lo desconocido. Cuenta de TikTok de la historia, @cucastories.